Antena Radio, primera emisión, con Nora Patricia Jara. La forma más clara de entender la noticia. Entrevista. Le agradezco mucho, como siempre, a Ana Laura Arroyo Canseco que acepte conversar con nosotros, fundadora y directora ejecutiva del Grupo Impacto GII 360, consultora y analista política. Ana Laura, qué gusto. Gracias por aceptar la conversación esta mañana. Buenos días. Igualmente, Nora, muy buenos días a todos y con muchísimo gusto aquí estamos, maestra. Pues muy interesante el estudio que hicieron, a mí me lo pareció, algunas consideraciones de qué fue lo más importante en economía, seguridad, política, el mundo, aquí en la Ciudad de México, los deportes. ¿Qué encontraron ustedes y bueno, cómo se realizó este estudio, Ana Laura, primero? Sí, Nora, pues como ya estamos a punto de cerrar el año 2015, en Grupo Impacto pensamos hacer una encuesta preguntándole a los habitantes del Distrito Federal qué es lo más relevante en cuanto a estos temas de lo que se vivió en el 2015. Entonces levantamos esta encuesta justo ahorita en este mes de diciembre. El 15 de diciembre es nuevecita, la acabamos de terminar de procesar y levantar. Precisamente preguntar sobre economía, por ejemplo, seguridad, deportes, etcétera. ¿Qué es lo más relevante para los ciudadanos en el 2015, Nora? Uh-huh. Sí, y bueno, pues yo sí quisiera encontrar algunos aspectos destacados. Primero, yo creo que me iría con el tema de la seguridad, si te parece, y vamos ahí desagregando. ¿Cuál fue el impacto o la noticia más impactante en seguridad para la gente que ustedes entrevistaron, Ana Laura? Sí, Nora, en materia de seguridad la gente nos contestó que el acontecimiento más importante es la intervención de los hechos independientes en el caso de Ayotzinapa. Perdóname, la intervención de los expertos independientes en el caso de Ayotzinapa. Con un 45% de la gente nos respondió esta pregunta. El tema de Ayotzinapa se vivió el año antepasado, sin embargo es un tema que fue muy relevante durante todo este año también. Después preguntamos, en segundo lugar, la segunda fuga de El Chapo Guzmán. Es el acontecimiento más importante en materia de seguridad. La gente nos respondió con un 44%. En tercer lugar, la aprehensión de la tuta de Servando Gómez, con un casi 3%. Y en cuarto lugar, la salida de Jesús Murillo Caram de la PGR, que también está relacionado con el caso de Ayotzinapa, ¿no? Qué interesante. Los grandes acontecimientos en seguridad, ¿no? Así es, sigue siendo el caso de Ayotzinapa con la intervención de los expertos independientes y en segundo lugar la fuga de El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, que algunos decían quizá el acontecimiento más relevante, ¿no? Fue la intervención del grupo de expertos independientes. Y en economía a mí me llamó la atención el hecho de que la gente valorara varios asuntos. Uno de ellos es el cobro, o más bien el no cobro, de la larga distancia. Esto se ponderó mucho por los ciudadanos también, Ana Laura. Sí, de hecho ese es el primer lugar, Nora. El 30% de la gente nos respondió eso. Que en materia de economía lo más relevante es la desaparición del cobro de la larga distancia nacional. En segundo lugar, con un 27%, la desaparición de los gasolinazos que se daban cada mes, Nora, no sé si lo recuerdes. Sí, claro. Y en tercer lugar, el aumento del récord del precio del dólar ante el peso. Y bueno, con un 11% en cuarto lugar, los primeros contratos petroleros con empresas privadas, que es algo que se está dando ya muy recién hacia el final del año, ¿no? Qué interesante, porque esto pareciera ser que es algo ajeno a la gente, que solamente está entre los grandes empresarios inversionistas de México y el mundo, ¿no? ¿Sí llamó la atención? Sí, yo creo que puede ser que porque es un hecho muy relevante de estos últimos días y que es lo que está ahorita circulando en las noticias. Y bueno, este aumento récord del precio del dólar ante el peso es algo que también se dio hacia el final del año. Y la desaparición del cobro de larga distancia nacional y de los gasolinazos sí es algo que vimos ya que sucedió como de la mitad del año para acá, ¿no? Entonces, sin embargo, a mí todo me parece importante, ¿no? Son cosas que nos impactan a todos. Como no, por ejemplo, el aumento del dólar ante el peso, ¿no? Todo este año. Sí, que ahorita cierra con lo más alto que ha estado el dólar
pues en la historia, yo creo, y en todo el año, ¿no? Así es, 17 pesos, por arriba de los 17 pesos. Ahora, en política, ¿qué es lo que dijo la gente en política? ¿Qué le llamó la atención en este año? Este año, en primer lugar, la victoria de Morena en 5 delegaciones en sus primeras elecciones como partido en el Distrito Federal. Eso nos contó un 30% de la gente. Uh-huh. En segundo lugar, los cambios en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto con un 22%. Uh-huh. Otro 22% de la gente en cuarto lugar nos dice que la victoria del primer gobernador independiente, el Bronco, allá en Nuevo León, es un acontecimiento muy importante de este año en política. Y en cuarto lugar, la pérdida del registro del Partido del Trabajo luego de 20 años de su función. Uh-huh. Que al final ni perdió el registro, ¿no? Que lo ganó porque tuvo muchos votos en Aguascalientes, dicen, ¿no? Así es, en junio lo perdió en las elecciones de junio, pero ahorita el 6 de diciembre acaba de haber elecciones en Aguascalientes y recupera el registro nuevamente el Partido del Trabajo, ¿no? Ahora, ¿y en el mundo? En el mundo esto está bien interesante. En cuanto a noticias internacionales, en primer lugar, la más relevante, con un 41%, la gente nos responde que los atentados del 13 de noviembre en París, Francia, que también acaban de suceder. En segundo lugar, el terremoto de Nepal y que afectó a India y a China, con un 22%, que también fue algo bien fuerte. En tercer lugar, los comentarios racistas de Donald Trump hacia los mexicanos, con un 20%. Y en cuarto lugar, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que también es algo súper relevante y muy reciente de este año, ¿no? ¿Cómo no? Y si lo ponemos en un balance de noticias, pues efectivamente la gente está enterada de los acontecimientos más destacados, ¿no?, en el mundo. Así es, yo creo que estos 4 acontecimientos sí ha sido como el más destacado últimamente, ¿no? Y terminamos con y que además es el primer lugar que la gente menciona, los atentados del 13 de noviembre en París, Francia, que tiene que ver con toda esta situación del Estado Islámico, etcétera, que ha dado las noticias por todo el mundo la vuelta, ¿no? Y además, bueno, donde fallecieron también 2 mexicanas y no podemos olvidarlo, ¿no? Así es, Nora. Ahora, en el Distrito Federal, ¿qué fue lo relevante en este año que termina? Aquí en el Distrito Federal, Nora, la primera cosa que menciona la gente con casi un 32% es la modificación del reglamento de tránsito, que ha sido las noticias de los últimos días, ¿no? Porque a partir de este 15 de diciembre es que ya está en vigor o en vigencia estos nuevos cambios. Después, en segundo lugar, la reapertura total de la línea dorada del metro, la famosa línea 12, que también ha dado mucho de qué hablar, con un 30%. En tercer lugar, lo más relevante nos mencionan son los deslaves en las zonas residenciales de Santa Fe, esto con un 21%. Y por último, la regularización del servicio de transporte Uber, con un 13%. Vaya, se coló el tema del Uber. Fíjate que me llama mucho la atención el impacto en el Distrito Federal del reglamento de tránsito como primera nota, porque todavía ni entraba en funciones, no en vigencia, pero la gente estaba ya en el tema. Así es, Nora. Es que sí se le dio mucha difusión a estos cambios y a la entrada en vigor, y yo creo que son tantos, Nora. Nosotros también estuvimos informando a la gente mediante redes de qué se trata, que sí, para los habitantes del Distrito Federal es algo bien importante, porque ahora las reglas son mucho más y son diferentes, y las multas son muy fuertes en muchos casos, ¿no? Entonces, yo creo que para los habitantes del Distrito Federal sí es y todos porque además el reglamento tiene que ver con los coches, bicicletas y motocicletas, ¿no? Entonces, todo lo que circule en el Distrito Federal tiene que ver con eso, y sí es algo relevante. Últimamente yo estoy viendo las noticias y todo, aquí en el Distrito Federal es de lo que más se habla de estos cambios, sí, ¿no? Sí, porque ha cambiado sustancialmente en las últimas horas, al menos en los 2 días, la forma en que veníamos manejando la mayoría. Por ejemplo, el hecho de que ya no puedas dar vuelta, ¿no? Por ejemplo, continua, ¿no? Sí. Mucha gente no lo sabe y te toca el claxon. Dices, todo tipo de transporte, pues hasta las patinetas las incluyen. Digo, es una cosa tremenda. Finalmente se trata de resguardar vidas. Sí se necesitaba aplicar el reglamento de tránsito,
pero las multas van por encima de lo que gana el mexicano promedio que habita en la capital del país. No se sabe realmente cómo se van a pagar, en caso de que se den. No, yo he visto multas de hasta de 12,000 pesos, sí, ¿no? Por ejemplo, al estar hablando en el celular, creo que es alrededor de 2,000, 2,600 pesos la multa. Y aparte, como ahora la van a aplicar a través de las cámaras del Distrito Federal, tú puedes tener muchísimas multas allá acumuladas y ni cuenta te das y ni lo sabes, y a la hora de ir a pagar después es un problema. Entonces, sí es algo que se ha estado comentando muchísimo, y pues sí es una gran noticia de los cambios de las reglas del juego aquí en el DF para los defeños que vivimos aquí, ¿no? Uh-huh. Y en los deportes, Ana Laura, ustedes pusieron también los deportes, es una actividad muy importante. ¿Qué fue lo que destacaron los mexicanos? En primerísimo lugar, la gente nos contesta que lo más importante que hubo en el 2015 respecto a los deportes es el regreso de la Fórmula 1 al país, con un 42%. Uh-huh. En segundo lugar, con un 18% casi, nos dicen que el triunfo de los Tigres en la Copa Libertadores, ¿no? Ya, sí, claro. que acaba de pasar hace nada. Así es, ¿no? Y bueno, y dolió mucho aquí en el DF, y dolió. Ya sé, yo soy Puma de corazón, todavía no lo supero, Nora. Sí, así es, y media ciudad. Qué interesante, ¿no? Son quizá los dos acontecimientos, el fútbol y la Fórmula 1, que finalmente convenció a los capitalinos. Así es, Nora. Uh-huh. Ya por último, que México fue sede del preolímpico de baloncesto y el campeonato de la selección mexicana en la Copa de Oro con un 10%, ¿no? Uh-huh. Ambos. Pues un buen recuento, son los grandes acontecimientos. Yo ya aquí contigo pues se acaba de hacer el resumen de noticias de fin de año, Sí, esa fue la intención, Nora, y cada año lo hacemos, porque sí es bien interesante ver qué ha sido lo más importante o relevante en los rubros principales de lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro país, para todos, ¿no? Porque luego se olvidan y estos recuentos nos ayudan a tener en cuenta qué es lo que sucedió, como este año, y creo que este año fue muy activo en muchos rubros, ¿no? Como economía, como seguridad, ¿no? Sí. Pasaron muchas cosas en materia internacional también muy relevantes, ¿no? Es cierto, casi no respirábamos, Cuando ya estábamos tranquilos en las noticias, venía otra cosa y otra, y lo interesante es que, la gente percibió toda esta información y muchos de los hechos, que no nada más son noticias para las personas, sino que tocan a su vida real, tanto en México como en el mundo, como grandes acontecimientos. Ana Laura Arroyo Canseco, pues la idea era compartirlos con la audiencia. Agradezco mucho, de veras, como siempre, a lo largo de este año su participación como Grupo Impacto GII 360, y pues enhorabuena, feliz año y felices fiestas decembrinas, Ana Laura. No, al contrario, yo estoy para servirles. Gracias, muchísimas gracias por darnos este espacio para informar a la gente todo lo que, de diversos temas de importancia que tienen que ver con la opinión ciudadana, ¿no? Lo que opinamos de diversas cosas. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que nadie en esta encuesta haya tomado en cuenta, por ejemplo, la liberalización del uso de la marihuana para uso recreativo, que ha sido un tema que ha estado en los medios. Nadie le hizo caso, nadie respondió al respecto. Y que es bien importante. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Tuvimos una conversación sobre ello, también una medición de percepción que causó, por cierto, muchas réplicas en redes, pero lo interesante es que nadie lo mencionó como un gran acontecimiento de este año. No, Nora, no es algo que salió relevante. Sin embargo, creo que fíjate que ahorita que lo mencionas, es algo que puede ser muy relevante en el 2016. Así es, para el próximo. Tienes razón. Así es, vamos a estar muy atentos. Ana Laura, nada más la dirección para quienes nos escuchan y quieran entrar a conocer la encuesta. Es www.GII-360.com.mx. Bueno, ahí está sus órdenes con mucho gusto para quien la quiera revisar, bajar, etcétera, compartir, ahí la tenemos. Gracias, Ana Laura Arroyo Canseco. Muchas gracias a ti y a GII 360.
Maestra Ana, te mando un Hasta abrazo. luego. Igualmente. Feliz año, feliz Navidad y un saludo a todo tu auditorio con muchísimo cariño, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Laura, gracias. Vamos a la pausa y volvemos, 8:38.